Y con respecto a esto del merodeo que vos estabas diciendo, Maxi, ahora se ha presentado aparentemente, es una noticia que nosotros tenemos que queremos confirmar y que nos amplíen un poco la información acerca de hacer unos retoques en cuanto a estos artículos, a modificarlo al código de falta. Sí, va a haber algunos proyectos de reforma, ¿no? Sí, y para eso tenemos a Magalí del FOCOF, Frente Organizado contra el Código de Faltas en Línea. Hola, Magalí. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No hay problema, ahí los estaba escuchando. ¿Nos estabas escuchando? Mira, nosotros tenemos muchas dudas porque no conocemos mucho sobre el tema y queríamos que si vos tenés algo más de datos que nos puedas dar acerca de este proyecto que se ha presentado, que dice que a fines del año pasado el oficialismo mencionó algunos cambios con respecto al momento de las detenciones. Claro, hacer más como un código de convivencia que un código de falta. Cambiarle algunas cuestiones al código de falta, a la 8.431. ¿Qué sabes de eso? Sí, mira, ahí también cuando me dijeron que si me podían llamar me puse a afinar un poco las cuestiones. Sí. Así que un poco estamos en contra, digamos, de la reforma porque estamos en contra del código de faltas. Claro. Pero sí está bueno por ahí, digamos, o sea, creemos que el código de faltas no tiene que existir. Pero sí está bueno determinar y criticar cada punto de la reforma que se publica o se manifiesta como superador y que en realidad es más de lo mismo y en algunos casos, digamos, hasta peor. Dentro de algunas cuestiones fundamentales que puede llamar la atención y que pueden salir en los medios y que de hecho ya están saliendo, es el tema, por ejemplo, de los fundamentos del proyecto, como para empezar, siguen siendo el de prevenir el delito potencial y el de tipificar las conductas que lesionen o menoscaben derechos. Todos sabemos que contravención no es lo mismo que un delito, o sea que no se está acá protegiendo ni la integridad física, ni la vida, ni la propiedad, así como directamente de alguien, sino que lo que se está haciendo en realidad es proteger la seguridad o la moral, que son conceptos bastante ambiguos que eso ya lo sabemos. Uno de los cambios principales, por ejemplo, es el tema de la inversión del esquema de las penas. El actual código habla de arresto, multa y penas accesorias, y el proyecto de código habla de trabajo comunitario, multa y arresto. Pero, digamos, como cualquier persona le puede sonar bien, bueno, trabajo comunitario, pero cuando uno se pone a leer bien, digamos, cuál es el proyecto, establece 4 horas diarias de trabajo comunitario, que sabemos que si una persona estudia, trabaja, 4 horas en un día es mucho tiempo, y establece igual que pueden ser los fines de semana o feriados. Bueno, las críticas las podemos dejar pero también suena contradictorio decir, bueno, tengo que ir a trabajar durante 3 días, 4 horas porque estuve merodeando o porque formé un tumulto o porque estaba tomando una bebida alcohólica en una vía pública. Bien, Magalí, por otra parte, para preguntarle un poquito, nosotros tenemos entendido, según lo que estuvimos viendo un poco, es que cambiaría un poco lo que es la cuestión del juzgamiento, porque tenemos en cuenta que actualmente como que lo que juzga es un comisario y en el nuevo proyecto estaría previsto facultar al juez de faltas, si no me equivoco sería, o los jueces de paz, para que puedan determinar qué pasa con esa persona que fue detenida. Sí, mira, el proyecto de código habla del proceso en 2 etapas, administrativa y judicial, que para nosotros, digamos, y en realidad en la práctica es una gran mentira, porque lo que se eleva a la parte judicial del proceso son muy pocas causas. Por ejemplo, hay estadística que en el 2012 el juez de faltas de Córdoba solamente juzgó 90 causas, cuando ese año hubieron casi 54.000 detenciones. O sea, es muy poca injerencia. Por otra parte, la etapa administrativa, el proyecto dice que va a estar a cargo de ayudantes fiscales en los lugares donde hay unidades judiciales y de jueces de paz o jueces legos en donde no hay unidades judiciales. Sí. Sin embargo, el sumario que se le llama, también se habla de sumario cuando hablamos de derecho penal, lo va a instruir la policía, y sabemos que la policía, no solamente porque, no por decirlo, sino porque realmente lo vivimos diariamente, arma causas, que los testimonios de la policía son mentiras, que los testigos con que la policía cuenta hasta cuando hace allanamiento son los mismos policías, incluso, digamos, cuando hacen allanamientos porque están persiguiendo un delito, digamos, en concreto, donde hay prueba, pero siempre, digamos, se valen de eso. Entonces, si la palabra del policía se tiene como verdad y sabemos que en la práctica se maneja muy arbitrariamente, digamos, y de manera mentirosa, no cambia tanto. Y por otra parte, también señalar, nosotros estamos trabajando mucho desde el FOCOF y también desde un proyecto con Infojust y el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho sobre el tema de la aplicación del habeas corpus preventivo. Sí. Por ejemplo, cuando un chico dice, bueno, la policía me amenaza, me molesta que me va a detener todo el tiempo, presenta un habeas corpus preventivo para
a noticiar a la justicia que tome alguna medida con tal policía de tal comisaría. Bien. Y lo que nos ha ocurrido en todos los casos, o sea, que hemos presentado, digamos, también bastantes, es que la justicia deniega este acceso, digamos, a la justicia, digamos, deniega el habeas corpus preventivo diciendo, no, si esta persona no tiene un pedido de captura, es imposible, digamos, que la policía lo esté amenazando o lo esté persiguiendo. Entonces, digamos, si vamos a creer que el código va a ser más garantista porque se le va a dar, participación en el Poder Judicial, ojo con eso, porque en la práctica vemos cómo fallan, digamos, y normalmente los casos que se han ido a ser juzgados por un juez de falta, el juez de falta termina confirmando la sanción del comisario. Entonces, digamos, no entremos tan fácil en esa idea de que, como va a jugar un juez va a ser más garantista o va a dar más control. Sabemos que pero intervendría perdón, no quería decir juez, sino un abogado, ¿sería otro el proceso o sería? En realidad no, porque ahí también hay una parte medio engañosa, porque habla de asistencia obligatoria de la persona contraventora, y solamente es en la etapa judicial del proceso. Es decir, que la persona que va a ser detenida tiene que saber que tiene el derecho de apelar, porque en la práctica nunca se los dicen, incluso si apelan, conocemos muchos casos en que les han roto la hoja y le han dicho firma de nuevo, pues por ahí algunos golpes, por ahí no, normalmente, digamos, porque esto hay que decirlo y hay que denunciarlo. Entonces, digamos, hay muy pocas personas que se animan a apelar o que saben cómo apelar o que tienen acceso realmente a un abogado. O sea que, digamos, y además el daño ya estaría hecho ya en la parte administrativa de la cuestión. Exacto, aparte con el hecho de que tienen 5 días para armar un sumario, digamos, la gente está detenida y se pueden prorrogar por 5 días más, según este proyecto de reforma, la gente mientras estén instruyendo el sumario, o sea que si aplicamos el principio de inocencia, que rige cuando uno comete realmente un delito, está privada de la libertad. Incluso tenemos casos de que hay chicos que los han absuelto, porque hemos presentado cosas mientras le están haciendo el sumario, explicando la situación, los han absuelto, pero mientras estaban decidiendo si condenarlo o absolverlo, estuvieron detenidos. Claro, sí. Magalí, te quería hacer otra consulta. Con respecto a la figura del merodeo, ¿también se introduce algún cambio que tiene que ver con la denuncia previa que debe ser efectuada por una persona identificándose, es decir, de que ya quedaría afuera la denuncia anónima? Sí, mira, con respecto a esto no está introducido en el proyecto que yo tengo, o sea, que me lo dieron en realidad ahí en la legislatura porque hicimos unas charlas, sí. Es una propuesta del oficialismo el tema de la denuncia. Y este es un tema bastante complicado, porque el merodeo de por sí es una figura que ya sabemos todos sumamente arbitraria y ambigua. Entonces lo que se hace no es hacerla más democrática ni securitaria, si se quiere, sino es trasladar la arbitrariedad al ciudadano. Y con el momento que estamos viviendo, digamos, con lo que vemos en los medios de comunicación todo el tiempo, con esta construcción del miedo cotidianamente, digamos, es que el ciudadano o sea, como le dicen ellos, a mí no me gusta usar la palabra ciudadano, pero es que el ciudadano esté alerta a ver cuándo llama a la policía, porque me parece que aquella persona que está en tal esquina está merodeando, digamos. Entonces, nosotros creemos que no es ninguna solución, al contrario, digamos, agrava la situación y de persecución y de miedo que se está construyendo, digamos, en la sociedad. Sí, o actuando sea, con no la paranoia. Arbitrariedad para nada, y también en la parte cuando del azotismo, digamos, en su proyecto que le vaya a la legislatura, habla que uno de los fundamentos es otorgar mayor seguridad a la víctima. Y es como bastante fuerte hablar de víctima de un merodeo. O sea, no sé quién escribió esto, pero la verdad que, o sea, más allá de arbitrario, injusto, etcétera, es ridículo, digamos. Sí, no, claro, yo pensaba un poco esto y digo, bueno, capaz que lo de la denuncia, un poco, no, pero ni siquiera eso, porque digo, porque uno puede decir, no sabes, hay un tipo que pasa todos los días 2 veces por el frente de mi casa, y bueno, capaz que está yendo y volviendo el laburo, qué sé yo. A ver, además, si en todo caso una persona siente que alguien le puede llegar a robar a alguien que está caminando por la calle, puede llegar a venir la policía y quedarse dando vuelta por ahí, pero no es necesario llevarse a esa persona. Claro, y es lo que estábamos hablando hace un ratito, de esta construcción del medio, de los medios sobre el miedo en la gente, de mostrar al enemigo acechando a tu propiedad privada, que te va a atacar, que te va a pasar algo, esa constante construcción desde los medios de información, además, de comunicación. Además, insisto con lo que planteaba en el bloque anterior, digamos, un delito
un delito, tiene un proceso más justo que el del Código de Faltas, Sí. que todavía no lo cometiste el delito. Claro. tal cual. Digamos que estás Sí, como, ni hablar. es más injusto porque es más arbitrario, no se sabe bien cómo es el proceso, el comisario anda a saber qué tienen, qué le pasó ese día, digamos. Sí, y para es justo el determinar. detalle ese que nos da Magali, que es trasladar la arbitrariedad del policía al vecino, ¿no? Exacto. Y algo que si me permiten un minuto más Sí. destacar, Sí. me parece que es importante que no de todos los artículos, digamos, que nosotros determinamos como netamente arbitrarios, como la prostitución escandalosa, la mendicidad y la vagancia, el escándalo Sí. público, el consumo de bebidas alcohólicas, la negativa de identificarse, el merodeo, no se derogan, sino que siguen ahí, digamos, y algunos se agregan artículos, por ejemplo, que esto te ha salido mucho en las noticias, el tema de tener la patente de la moto en el casco. Claro. El Y, sticker, el Y famoso el sticker. Y esto, digamos, está penado con 10 días en el proyecto, 10 días de trabajo comunitario o de arresto y con 80 unidades de multa. Y esto también es a destacar porque el actual Código de Faltas establece una multa fija que es de 25 pesos la unidad de multa. Ujú. Y la mayoría de figuras tienen 5 unidades de multa, 10 unidades de multa. Y ahora el proyecto habla del 10%, que la unidad de multa va a ser el 10% del salario mínimo vital y móvil, es decir, recién estuve sacando más o menos la cuenta, y era 470 o 71 pesos Llegó por la, unidad de multa. llegó la inflación Sí, al Código de al Faltas código. también. Claro, entonces, y el tema este del 96 bis, que habla de la prohibición de transitar sin documentación y sin el sticker en el casco, etcétera, habla de 80 unidades de multa. O sea que si te agarran con un casco, pero que no tiene el sticker, más o menos te va a 37.700 pesos. Es una barbaridad. También está- Tremendo. La multa no es menor, digamos. Claro. También una información así que estuvimos leyendo que tiene que ver con que se agregaría, todavía no está muy claro eso, la cuestión de los naranjitas ilegales, digamos, en esta situación de que si están trabajando, cobrándole a la gente por estacionar, si no están registrados en alguna de las cooperativas o algo que prevé la municipalidad, también se lo podría llevar la policía, algo que ya prevé de alguna manera una ordenanza, por eso sería como digamos, Sí, darle como la potestad a la superponer. policía de intervenir también. Exactamente, aparte que eso es municipal, digamos, y el Código de Faltas es Claro. provincial. Tal cual. También estaba leyendo recién que había noticias sobre Mestre, digamos, el intendente, en cuanto a algunos artículos, pero todos los artículos que tocan no son ninguno de los artículos que realmente tocan a la gente que lo sufre, digamos. Y otra parte es el código, o sea, el proyecto, este librito que han hecho, porque hay 5 proyectos de reforma, uno de ellos sí plantea la derogación, y hablan de relevamientos de opinión y de ruedas de consulta. Y leyendo los relevamientos de opinión, se han pedido la opinión a intendentes, concejales, jueces, y en las ruedas de consulta en la legislatura se ha consultado al Poder Judicial, académicos, funcionarios policiales incluso, pero nunca se consultó, digamos, a la gente que lo sufre, digamos, y entonces también, a ver, me parece muy poco democrático, digamos, consultar sobre una ley sin consultar a quienes la afectan. O sea, de alguna manera se sigue como estigmatizando y se dice, bueno, no, entre comillas digo, no, al enemigo no hay que consultarle. Claro, ¿no? Al enemigo del Código de Faltas no hay que digamos, consultarle. esto sí sigue siendo represivo. Bueno, el tema de la figura también de la prostitución escandalosa, digamos, que en el FOCOF están las partes, digamos, AMAR, y las compañeras, digamos, también van a seguir siendo criminalizadas. No, bueno, con tanta lucha que tienen con el tema del artículo 45 actual, digamos, siguen siendo, si bien baja un poco los días de detención, pero siguen siendo criminalizadas, le siguen poniendo multa, o sea, multa por trabajar sería, porque la prostitución todos sabemos que no es ilegal. Entonces, también el tema del trabajo comunitario no está regulado, dice que amplía la flexibilidad de quién va a tomar la decisión de juzgar, pero no dice si siempre se va a poner primero el trabajo comunitario, no, más allá de las críticas que como trabajo comunitario se puedan hacer, digamos. Así que no, realmente, digamos, consideramos que la reforma no ayuda a nada, sino que, bueno. Claro, que ustedes como FOCOF, ustedes tienen esta postura de la derogación del Código de Faltas, sí, nada tenemos la postura de la derogación, sobre todo porque tenemos un código penal, porque tenemos la figura de la tentativa, y porque realmente si uno analiza, porque uno dice no, pero por ejemplo la conducción escandalosa, la conducción, qué sé yo, cuando toman bebida alcohólica o peligrosa, hay artículos, no sé, de animales peligrosos, de mal estacionamiento, pero sabemos que las figuras que se aplican normalmente son el merodeo, negativo identificarse, prostitución escandalosa, escándalo de pública, y siempre, digamos, tienen los mismos clientes.
digamos, estamos también en contra, si se podría, o sea, no, si podríamos consensuar una reforma, no aceptamos el arresto, digamos, como una pena, porque no solamente genera la estigmatización social, sino genera la pérdida de un trabajo, genera la pérdida de asistencia si la persona está yendo al colegio o a la universidad o lo que sea, genera también todo este tema, digamos, de los familiares, la estigmatización social, y genera también los antecedentes, que una persona para buscar trabajo te piden antecedentes y las contravenciones saltan. Entonces, digamos, lo que se hace con este código de faltas hoy aquí en Córdoba es seguir excluyendo los mismos, y es una herramienta para nosotros, lo leemos como una herramienta totalmente violenta, digamos. Bien, bueno. De ninguna convivencia. Bueno, Magali, te agradecemos mucho, Magali de Frente Organizado contra el Código de Faltas, hablando un poco sobre cuáles son los proyectos que existen actualmente en la legislatura. Te agradecemos mucho por la comunicación telefónica. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hasta luego. Chao.